Continuamos con la enseñanza número 7, cómo se debe orar, tercera parte. La actitud, cómo debemos acercarnos a Dios para orar. Nosotros habíamos tomado como versículo Romanos 8:26. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Cuando estemos en oración, debemos nosotros tener una actitud de humildad sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Porque recuerden que en el versículo 26 de este mismo capítulo 8 de Romanos, debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál será nuestra debilidad? Todos tenemos una debilidad porque tenemos una vieja naturaleza, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esa debilidad y a ponerla en oración. Por lo tanto, debemos de ser honestos cuando oramos. Y sigue, porque no sabemos orar como es debido. ¿Se ve? Aquí Pablo nos está diciendo que como tenemos debilidades, y esas debilidades a veces nos hace pecar y vamos a orar, no lo hacemos como debe ser porque tenemos ahí un pecado, digámoslo, no guardado, pero sí un pecado ahí latente que nos fastidia y nos estorba acercarnos a Dios. Y sigue, dice, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros. ¿Quién está rogando por nosotros? El Espíritu Santo. Dese cuenta que una de las labores que tiene el Espíritu Santo es ayudarnos a orar y rogar por nosotros. ¿Por qué va a rogar por nosotros? Porque Él conoce nuestro corazón y nuestras debilidades. Nada está en secreto para Dios. Él sabe cuáles son mis debilidades, cuáles son tus debilidades y qué hay en tu corazón. Y mire tan maravilloso lo que hace Dios con nosotros. Nos la ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a superar esas debilidades y a orar por ellas, guiando esa oración ante el Padre. Y dice, pero el Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Déjeme decirle que si nosotros no aprovechamos esta bendición tan grande de tener el Espíritu Santo, que nos guía en todo, pero también en la oración y en nuestras debilidades, nos fortalece para vencerlas con su presencia, no es porque nosotros podamos vencerla, sino es con la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener lo que hemos hablado, oraciones efectivas. ¿Qué actitud debemos asumir para orar? ¿Qué actitud? Debemos orar a Dios ¿con qué? Con sinceridad y honestidad. ¿Lo hacemos cada vez que oramos? Solo tú puedes saber qué hay en tu corazón y cómo te acercas a Dios. Nadie te lo va a decir. Para eso debes de ser sincero, honesto. Te acercas a Dios para orar con sinceridad y honestidad, para que tu oración te haga entrar al lugar santísimo, a ese reposo que hemos ya hablado. Debes acercarte con sinceridad y honestidad. La misma presencia de Dios es que ahora está disponible para todos nosotros. Los que venimos a Cristo, los que entregamos nuestra vida a Cristo. Antes que había una barrera que se imponía antes de la venida de Cristo, donde era cuestionado cada cosa que hacíamos y entrábamos en juicio. Ese lugar santísimo, los de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no podían entrar, no podían tener ese acercamiento, porque estaba custodiado por querubines. Eso lo dice la palabra de Dios. Mire lo maravilloso, la obra de Dios con la venida de mi Señor Jesucristo, que lamentablemente muchos
todavía no han dimensionado el amor y la bendición de que Jesús que hubiera venido y se hubiera entregado por nosotros. Pagó la deuda. Dios ha abierto un camino con la sangre de su Hijo. Nos redimió. Jesús derramó su sangre por todos nosotros. ¿Qué gratitud tenemos? ¿Cómo nos acercamos al Padre? ¿Cómo? En ese lugar santísimo no se puede entrar allí de cualquier forma. Por eso muchas oraciones no son escuchadas. Sí, el que habita en ese recinto es santo, y si es santo por excelencia, quiere decir que nada profano puede tener comunión con él. Solamente, escúcheme por favor, lo que están en consonancia con esa naturaleza de santidad puede entrar. Ahora bien, ¿alguien profano puede elevarse a sí mismo a la esfera de santo? Pregunto yo. ¿Alguien? Es algo que nos deja a nosotros inquietos, ¿no? Ese intento está considerado un fracaso cuando nosotros queremos acercarnos al Señor a orar, cuando tenemos un pecado, cuando estamos acariciando ese pecado, cuando esa debilidad nos domina, se manifiesta en nuestro carácter y nos hace vivir en pecado. Pregunto yo, ¿cómo podemos orarle al Señor? Déjenme decirles que nadie por sí solo puede cambiar esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos. Se necesita de Jesús, el Mesías, pero aquí es donde viene Dios en su magistral obra y misericordia. Vino a nuestro auxilio para procurarnos lo que nosotros no podíamos hacer. Y eso lo hace mediante ¿qué? Mediante la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué vamos a profanar eso? ¿Por qué vamos a contaminar nuestra oración con ese pecado que nos acosa? Debemos buscar que el Señor nos santifique con su presencia. ¿Y cómo? Humillándonos, arrepentidos y con un corazón entregado a Él. El Señor Jesús lo dijo y se lo dijo a sus discípulos. Y eso está en Mateo 6, del 5 al 6. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, dice el Señor, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad les digo, dice el Señor, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí hay algo que nos llama la atención y lo vamos ahora a desmenuzar. ¿A quién dirigimos nuestras oraciones? Yo he escuchado que no solamente se las dirigen al Padre, sino a otras personas, por ejemplo, a San Pedro, a San Pablo, a no sé quién, a la Virgen tal, a la Virgen no sé qué, al Espíritu Santo, a Jesús. Debemos dirigir nuestras oraciones ahí. Ahora vamos a verlo, qué tan cierto será eso o no, qué tan acertado estamos, qué tan correcto estamos. Según lo escrito en la Biblia, podemos ver que cuando los fariseos oraban, a menudo les gustaba elegir un lugar lleno de gente. A ellos les gustaba situarse en las sinagogas o en las interacciones para orar, y allí con frecuencia recitaban las escrituras o rezaban y decían largas oraciones para lucirse. Todo aquello era ¿para qué? Para que los demás los vieran, para que la gente los considerara los más devotos y santos y piadosos. Terrible esto. Para ganarse ¿qué? Las loadas de los demás, la admiración. Este tipo de oración no es otra cosa que querer encumbrarse y alardear, es tratar de manipular a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que ellos y sus oraciones eran hipócritas. Por eso les resultaban repugnantes. Si nosotros reflexionamos con lo que estamos escuchando, esto nos va a servir cuando estemos orando. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Albergamos en nuestro corazón. ¿Serán correctas o incorrectas? Por ejemplo, cuando oramos en las reuniones, ¿le hablamos a Dios o no? Sobre nuestras verdaderas dificultades o nuestro pecado, y le hablamos de corazón.
Le pedimos que nos guíe. En vez de eso, ¿qué vemos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos hecho? Decimos palabras bonitas, floridas, y soltamos alabanzas vacías, y si es que no estamos recitando o rezando capítulos de la Biblia o mencionando las escrituras sin sentido. Déjeme decirle que eso no es suficiente, que memoricemos más escrituras y con habilidad oratoria para que sea escuchadas nuestras oraciones. Ni tampoco pensemos que mientras más a menudo hacemos nuestra vigilia matutina, nuestros ayunos y nuestras oraciones vespertinas, podemos agradar a Dios en un estado que nos encontremos de pecaminosidad. Cuando más tiempo dediquemos a estas cosas, somos disque más espirituales y devotos. No, señor, no nos engañemos. Pensemos que orar de esta manera se acerca más bien a la voluntad de Dios. Pensemos, ¿nos estamos acercando a la voluntad de Dios? Pregunto yo, ¿nuestras oraciones son escuchadas? De hecho, orar de esa manera tan repugnante, discúlpeme la expresión, no es compartir nuestro corazón con el Señor ni adorarlo de verdad. Y ustedes me dirán a mí, ¿pero de dónde sacó usted eso? Déjenme decirles, ya les muestro. En la palabra de Dios nos muestra que ese tipo de oración se llaman oraciones fatuas, petulantes, engreídas. Tenemos un egocentrismo que reina en nuestro corazón. A veces lo hacemos por costumbre religiosa, por seguir los pasos de un rito religioso, pero eso repugna al Señor. Mire, el Señor dijo, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Cómo están tus oraciones? Eso está en Juan 4:24. Dios es el Señor de la creación. Así que cuando los seres creados, como nosotros, oramos ante el Creador, debemos tener un corazón reverente y adorado con sinceridad, adorarlo con sinceridad, aceptar su voluntad, su examen que debe hacerse en su corazón y decirle a Dios lo que hay ahí, lo que es real, lo que nos impide tener una comunión con Él. Solo ese tipo de oración causa adoración a Dios. Pero entonces vamos a hacer otra pregunta, hablando del corazón, hermanos. Cuando oramos a Dios, tenemos un corazón sincero. Mire que el Señor mira nuestros corazones. ¿Con qué corazón? Si mi corazón es sincero, ¿tu corazón es sincero cuando estamos orando? Mire que el Señor en Juan 4:23 lo dijo. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. ¿Cómo debemos entrar en oración? Eso lo dice Juan 4:23. Las palabras de Dios nos han mostrado cómo debemos orar para adorar a Dios según las intenciones de Dios, o serán las intenciones de nosotros. ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? Vuelvo y repito, hermanos, debemos de tener un corazón sincero. Sin un corazón sincero, estamos estorbando esas oraciones. Debemos de tener palabras sinceras, siempre y cuando tengamos un corazón reverente hacia Dios y tengamos un corazón sincero cuando oremos a Dios, esas oraciones van a ser escuchadas. Dios encontrará en nuestras oraciones algo aceptable. Debemos aprender a orar en nuestro espíritu, orar sinceramente y decir cosas verdaderas que provengan de nuestro corazón. Y el espíritu que nos dio el Señor, como nacidos de nuevo, nos ayuda a orar. ¿Y se comunica con quién? Con el Espíritu de Dios. Decíamos que debemos orar en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de nosotros. Ese nuevo nacimiento nos ayuda a sacar lo que hay en nuestro corazón, pero para hacerlo tenemos que estar de la mano con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esas oraciones con el Espíritu, son oraciones sinceras, es decir, cosas verdaderas que provienen de nuestro corazón. Todos sabemos que Dios es fiel. Con Dios no hay traición, ni hipocresía, ni mentira. Dios es sincero con todos y cada uno de nosotros. Dios también espera que oremos sinceramente y honestamente a Él. Esto es justo como Jesús lo dijo. Antes bien, sea vuestro hablar sí o no.
y lo que es más de esto procede de mal. Mateo 5:27. Por lo tanto, cuando oremos debemos hablarle francamente a Dios. Si somos débiles, debemos decir que somos débiles y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Cualquier pensamiento, idea, dolor, dificultad o cosa que hayamos hecho que no sea según las intenciones de Dios, debemos sincerarnos en nuestro corazón completamente y contarle a Dios acerca de ello. Hay algunas palabras y algunos asuntos que nos sentiríamos avergonzados de admitir nuestros actos pecaminosos, pero Dios los conoce, Dios se dio cuenta y debemos de entrar y confesarlos. Sin embargo, no podemos esconder estas cosas de Dios y a veces caemos en esa trampa, ¿no? De esconder las cosas que hemos hecho que no agradan a Dios. Cuando Dios ve que nuestro corazón está completamente expuesto ante Él y que no le estamos ocultando nada, y además que estamos diciendo cosas que vienen directamente de nuestro corazón y que estamos hablando muy honestamente con Él, Dios nos guiará para ¿qué? Para darnos lo que necesitamos. Sus intenciones es ayudarnos, bendecirnos en todos los aspectos de la vida, pero debemos mantenernos en la verdad. Esto nos hace estar en una senda para caminar con Él. Además, cuando oramos, debemos guardar silencio ante Dios, porque hay momentos en que debemos de guardar silencio para que nuestro espíritu escuche mejor lo que quiere decir el Espíritu Santo. Es una disciplina, debemos de estar en silencio, debemos orar a Dios con un corazón concentrado, no debemos de ser tibios, ni tener palabras sin razón. A veces es mejor estar en silencio y dejar que el Espíritu Santo ore por nosotros, como ya lo hemos leído. En Romanos 8:26 nos dice, ¿no deberían entonces ser aún más importante que oremos a Dios con un corazón reverente? Independientemente de los problemas que tengamos, debemos de tener un corazón devoto y buscar la voluntad de Dios y contarle nuestras intimidades. Hermanos, ya es hora de madurar para orar también. No podemos seguir haciendo rezos. Ahora miremos con qué corazón debemos nosotros agradar a Dios. Si nosotros no guardamos silencio a veces ante Dios para escucharlo en nuestras oraciones, vamos a tener un problema de comunicación con Él. Debemos de contar con el Espíritu Santo. Al llegar uno a esa comunión tan hermosa, el Señor empieza a manifestarse en nosotros. Cuidado con engañarnos, cuidado con intentar engañar a Dios, porque con esas oraciones fatuas lo que intentamos es eso. Dios no escuchará esas oraciones que no son sinceras, hermano. Jesús nos enseñó primeramente a sus discípulos a orar y no a rezar. Ustedes saben que rezar es decir vanas repeticiones. Jesús dijo que debemos orar sinceramente por lo que necesitamos. Eso está en Mateo 6, 7, 8. Mateo 6, versículos 7, 8. Nuestro Salvador hizo una oración modelo para enseñar a sus discípulos cómo orar, mas no para rezarla. Orar es comunicarnos con Dios y rezar es hablar por medio de repeticiones de frases. Así de sencillo. Hagamos un alto en el camino por ahora. Dejemos ahí a quién debemos orar. ¿A quién debemos orar? La palabra de Dios nos guía cómo comunicarnos con Él por medio del Espíritu Santo, ya lo habíamos hablado, porque Él es el Espíritu de la verdad, y eso está en Efesios 5, 18, 20. Y no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo? Debemos hablar entre nosotros mismos con unos salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor cuando estamos congregados, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo,
¿A quién? Al Dios Padre. ¿Sí ve que hay un orden? Pero lamentablemente nosotros escuchamos o hemos caído en hacer oraciones que no son al Padre, sino orientadas a lo que llaman en algunos religiosos los santos, o la Virgen, ¿sí? O al Espíritu Santo, o a Jesús. La pregunta es, ¿la oración para quién es? ¿Con quién tenemos que hablar? Ya lo miraremos ahorita, nos lo dejará bien claro la palabra de Dios. En Romanos 8, 26, 27, él dice, y de la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo. Lamentablemente, para muchos, no les han enseñado realmente a orar y por eso es que estamos frenados, porque no oramos como debe ser. Esto nos oriente y podamos enfocar nuestras oraciones como deben de ser para tener la respuesta de Dios, del Padre. Y decíamos que en Romanos 8, 26, 27, el Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos. Ahora veamos 1 Tesalonicenses 1, del 2 al 5. Siempre damos gracias a Dios por todos nosotros, haciendo mención en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuelve y mire, nos está guiando que es al Padre, nuestra obra de fe, nuestro trabajo de amor y de firmeza, de nuestra esperanza en nuestro ¿quién? Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de nosotros. Ahora miremos Efesios 6, 18, 20. Y dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu Santo. Y no orarle al Espíritu Santo, como lamentablemente a veces lo hacen los pentecostales. Eso no quiere decir que estemos pecando, pero es una oración que no va a tener respuesta. Y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad. Retomemos lo que estábamos hablando de la oración, hermanos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, sí, y nos dejó una oración modelo, pero dejó otras también para que las tuviéramos en cuenta. La primera oración modelo es al Padre, Padre nuestro. Si ve que está dirigido al Padre, ¿cómo debemos hablarle al Padre? Eso está en Mateo 6, del 9 al 10 y versículo 13. Ese Padre nuestro es un modelo de invocar a Dios Padre. Por lo tanto, no es para rezarlo, sino para seguir sus indicaciones. Jesús nos muestra 7 indicaciones que hay en ese modelo de cómo orarle al Padre. La primera parte es invocar al Padre, o sea, las 3 primeras se refieren a la persona, tu nombre, tu reino y tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase ¿qué? Tu voluntad. Ahí nos está el Señor mostrando cómo debemos de primero acercarnos al Padre. Y en segunda parte, es un mandamiento que nos dejó el Señor, amar al prójimo, que son las 4 restantes frases que dejó del Padre nuestro. Es para amarnos entre nosotros mismos, en no ocasionarnos daño, hacer una oración comunitaria y congregacional. Así que Dios Padre espera que la gente pueda acudir a Él y aceptar su salvación por medio de ¿quién? De Jesucristo. También espera que la gente pueda vivir de acuerdo a sus palabras, honrando, venerándolo en su grandeza. Hay que hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para que se manifieste el reino de Cristo en la tierra. Por eso, en nuestras oraciones, no solo debemos hacer apelaciones para nosotros mismos, sino que también debemos ser considerados con la voluntad de Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Llevar una carga para ayudar a los demás a que hagan la voluntad de Dios. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Señor, ayúdalo a hacer tu voluntad. ¿Para qué? Para que se manifieste el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí. Cuando obramos y predicamos, debemos orar a Dios con una carga, pidiéndole que nos ilumine y nos guíe por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entender y discernir su palabra. De manera que podamos compartir
la voluntad de Dios. En estas reuniones que hacemos, debemos de orar, ¿sí? Buscando la voluntad de Dios en todos nosotros, esa unidad en Cristo. Debemos orar para que el evangelio de Dios se extienda a cada rincón del mundo. Si nosotros estamos en congregaciones que no hacen eso, ya tenemos un problema. Debemos orar por el cuerpo de Cristo, o sea, por las congregaciones. Me encuentro o donde yo estoy, sino por todas las congregaciones porque hacen parte del cuerpo de Cristo. Debemos orar a Dios y pedirle fe, con fe y valor, y también debemos de entender la verdad para que no nos dejemos engañar por los trucos de Satanás y defender los intereses de la casa de Dios. Si oramos con frecuencia para que venga el reino de Dios y se haga su voluntad, somos capaces de ofrecer nuestra propia vida. ¿Cómo están nuestras oraciones en cuanto a nuestros hermanos? Teniendo esa actitud, Dios aprobará nuestras oraciones y se cumplirá su voluntad. Mire, hermano, queda claro que orar con el fin de que se haga la voluntad de Dios es una oración totalmente de acuerdo con su voluntad. Estamos agradando a Dios. Y repito, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Si nuestra iglesia, en este caso nuestra congregación, no tiene la obra del Espíritu Santo, debemos tener oraciones en buscarla. La hemos pedido, congregación que estamos. Hoy en día, independientemente de cómo oremos en el nombre del Señor, no sentimos la obra del Espíritu Santo en estas congregaciones y su presencia no se manifiesta. No podemos obtener el alimento para nuestras vidas y empezamos a cometer pecado. Y en eso el Señor nos va a disciplinar. Es muy posible que la obra del Espíritu Santo haya sido desviada una vez más. La Biblia dice que si alguno oye mis palabras y no las guarda y no las practica, yo no lo juzgo, dice el Señor, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra misma que has escuchado y que yo he escuchado, nos juzgará en el día del juicio final. Tremendo eso. Ahí no tenemos ninguna disculpa, hermanos. Eso está en Juan 12, 47, 48. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es que el juicio va a comenzar en las congregaciones, en la casa de Dios. En Primera de Pedro 4:17. De estos versículos podemos ver que en los últimos días Dios regresará una vez más para hacer la etapa de su obra de juicio. El Señor es fiel. Lo que Él dice sucederá y se cumplirá. En cuanto a nosotros, debemos buscar y orar pidiéndole a Dios que nos guíe a la fuente de vida para que podamos obtener ese riego y alimento y seguir los pasos de nuestro Señor si es que en la congregación no lo recibimos. Para eso tenemos que tener la dependencia del Espíritu Santo. Recuerde la etapa inicial de la era de la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando en el templo no podía entrar sino el sumo sacerdote. Ahí era la obra del Espíritu Santo. Cuando las personas cometían pecados, recibían la disciplina del Espíritu Santo, y leamos cualquier historia del Antiguo Testamento. Y si los sacerdotes que estaban sirviendo a Dios infringían la ley, descendía fuego directamente del cielo, acuérdese, y los quemaba hasta morir. Hoy en día no. En ese tiempo las personas tenían mucho miedo de entrar al lugar santísimo. Tenían que reverenciar a Dios. Sin embargo, durante el último periodo de la era de la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús apareció y le habló al pueblo judío que no podía cumplir la ley, se dedicó a las obras. Convirtieron el templo en una cueva de ladrones, cosa que hoy también vemos en algunas congregaciones. ¿Y por qué hoy nos cae fuego? Porque ya el Señor Jesús vino, ¿sí? Y la disciplina del Espíritu Santo ya no está. Esa disciplina que daba el Espíritu Santo ya dejó el templo con el fin de defender la obra de Jesús. Ahora el Espíritu Santo está defendiendo la obra de Jesús, no el templo.
porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquellas personas que se quedaron en el templo y se negaron a aceptar la salvación de Jesús fueron eliminadas por la obra de Dios, cayendo en la oscuridad y en la condenación. Echemos un vistazo a nuestra iglesia de hoy. ¿Cómo la vemos nuestra congregación? Los sermones, los ancianos, ¿tienen unción o se dedicaron a conferencias y seminarios con enfoque de estrategia ideológica y filosófica? ¿No hay nueva luz? No la hay. La luz es Cristo. Los hermanos y hermanas no reciben alimento de vida y sus espíritus se marchitarán y se oscurecerán cada vez más y más cuando no tienen esa palabra y esa revelación. Son incapaces de percibir la presencia del Espíritu Santo. Incluso empiezan a codiciar sus obras de la carne y los placeres de la vida, buscar un estatus dentro de una congregación y poder, porque no están siguiendo la palabra del Señor y obviamente no la guardan. Han violado totalmente la voluntad de Dios, convirtiéndose en ¿qué? En rebelión, en los que resisten a Dios. Pobre de aquellos que están haciendo eso. Ahora miremos Mateo 25, 1-13. Aquí está, el Señor nos habla en Mateo 25, la parábola de las 10 muchachas o las 10 vírgenes. Esta parábola, hermanos, se está refiriendo a las congregaciones, a la iglesia. Ojo con eso. Y lo que está aquí en la palabra de Dios se cumple. Primero, entonces con el reino de los cielos, como lo que ha sucedido en la boda de las 10 muchachas que tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 2, 5 de ellas eran despreocupadas y tibias, y 5 previsoras y fieles. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. 6. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! 7. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las 5 despreocupadas y tibias dijeron a las 5 previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando, ¿sí? Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde las venden y compren para ustedes mismos. 10. Pero mientras aquellos 5 muchachas fueron a comprar el aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda del Cordero y se cerró la puerta. 11. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábranos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, señaló Jesús, porque no se sabe ni el día ni la hora cuando regrese mi Señor Jesucristo por la iglesia. Seamos sinceros, hagámonos un autoanálisis. ¿Somos las 5 descuidadas o las 5 que estamos ahí pegadas al Señor? Si esto lo dijo el Señor, se cumple, hermanos. Debemos de mirar si nuestras oraciones muestran nuestra sinceridad y nuestra dedicación al Señor para estar preparados para el arrebatamiento. Pobre de aquellos que se queden. Yo ruego a Dios que los que yo conozco de mis hermanos, mi familia, mis parientes, estemos listos con esa unción, con ese aceite que es el Espíritu Santo, comprometidos y llenos del Espíritu Santo para que nuestras oraciones, Señor, a nuestro Señor sean agradables y estemos preparados para cuando Él venga y nos lleve.